Gloria a Dios, amados hermanos, este mensaje lo he titulado Nuestro Tesoro, como bien lo habla aquí la palabra del Señor, nuestro tesoro. Quiero presentar delante de ustedes 3 puntos. El primero de ellos es el mandato divino, el segundo es la elección que Dios da al hombre y el tercero, la verdad que te libera. Hasta aquí, amados hermanos. Mi Señor viene hablando de la forma en que te relacionas con tu Padre eterno. Él ha venido hablando de la forma en que tú lo puedes hacer, en la forma correcta de hacerlo. El Señor ha venido cambiando algunos estratagemas, el Señor ha venido cambiando algunas costumbres y algunas situaciones religiosas en las vidas de las personas que por cierto no les permitían relacionarse correctamente con Dios. Lo que nuestro Dios espera de cada uno de nosotros en nuestras situaciones y cómo debemos sortear cada espacio que mi Señor ha venido descubriendo hasta aquí. Hay 2 formas de hacerlo, o podemos pensar que hay 2 formas de hacerlo, de acercarnos a Dios. La primera es acercarnos en la manera en que nosotros creemos que podemos hacerlo. Estaba Adán, después de todo, y pensó que podía restituir la gloria que Dios había colocado sobre su vida y que había perdido. Pensaba que la podía restituir con hojas de higuera. No es cierto. Tal vez de forma cómica podría yo decir, Dios le dice, no, Adán, te equivocas. No es con hojas de higuera, es con mi gracia, es con la gloria de Dios. Pero al estar acá, el Señor nos enseña otra manera y es la manera del Señor. Es decir, esta es la segunda forma, o más bien la forma correcta en que nos podemos relacionar con Dios, a la manera de Dios, en la forma en que Dios ha establecido, y para eso tenemos su palabra y para eso Dios nos ha dejado aquí su santa y bendita palabra. Ese es un aspecto importante que debe ser mencionado, y es que a la altura de este pasaje, ya mi Señor ha hablado en temas muy internos del creyente, muy internos de la persona. ¿Cómo te relacionas con Dios allí en lo interno de tu corazón? ¿Cómo te relacionas con Dios allí en lo secreto y en lo íntimo? Pero también vamos a ver cómo te relacionas tú en tu vida cotidiana con Dios. Y ese es el pasaje que ahora el Señor empieza a abordar o ha venido abordando aquí. Los temas del capítulo 6, la oración, el ayuno. Es la forma en que tú te relacionas con Dios. Hay cambios que debemos hacer. Podemos pensar que la forma en que nos relacionamos con Dios está bien y que la forma en que yo tengo es la correcta. Pero siempre hay momentos en que debemos reevaluar lo que hacemos. La iglesia evangélica siempre ha tenido una característica y que está inmersa en las Escrituras. Y menciono a la iglesia evangélica a diferencia de las otras muchas iglesias que están en la ciudad. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia evangélica, nos evaluamos a nosotros constantemente. En el libro de Corintios Dios dice, saben, examínense. Y Pedro también va a decir, háganlo, examínense, miren cómo está su corazón. Así que Dios continuamente nos viene invitando aquí a través del Sermón del Monte a analizar nuestro corazón, a revisar nuestro corazón. Como pueblo de Dios debemos hacerlo. No podemos asumir que la forma en que yo estoy buscando a Dios es la forma correcta. No. Algún teólogo antiguo dijo, si hay algo en lo que somos buenos es en pecar. O si hay algo en lo que nosotros podemos participar en el proceso de salvación es en colocar nuestra cuota de pecado. De resto es todo la obra de Dios. Necesitamos reevaluar. La primera parte de todo lo que Dios ha venido hablando es de tu vida privada, de cómo te relacionas con Dios en lo privado, y podríamos decir que el verdadero discípulo y su práctica de vida piadosa personal con Dios. Constantemente como iglesia nos están llevando, nos están invitando a analizar eso, a revisar eso. ¿Cómo está tu vida personal, tu vida devocional? ¿Cómo está tu devoción con Dios?
porque tú eres un discípulo de Cristo, porque tú estás siendo formado a los pies del Maestro. Recordemos que este pasaje, aunque está abierto para todas las personas, está dirigido a un grupo especial, a una manada pequeña. Necesitamos evaluar esa vida personal e íntima, pero ahora a partir del capítulo 6, Dios empieza a hablar y a enseñarnos cómo debemos relacionarnos con Dios nuestro Padre Celestial en el entorno en que nosotros vivimos y cómo usas ese mundo en el que tú estás para relacionarte con Dios. ¿Cómo funcionas tú en el trabajo para relacionarte con Dios? ¿Cómo utilizas tú tu entorno familiar para relacionarte con Dios? ¿Cómo tú puedes tener una relación con Dios por medio de tu círculo social? ¿Cómo lo puedes hacer? Porque no podemos desconectar nuestra vida piadosa al llegar a la empresa. Bueno, llegué a la empresa, aquí salí. Ahora ya no soy un discípulo, ahora soy un empleado. No, no podemos hacerlo. Y al llegar aquí a la iglesia nos conectamos de nuevo. Bueno, aquí llegó el discípulo y nos conectamos con Dios. No funciona de esa manera. ¿Cómo usas el mundo en el que vives para relacionarte con Dios? Y podríamos decir que el verdadero discípulo y su práctica de vida piadosa en el mundo hacia Dios. Hermano, debes saber que como discípulo, Dios está interesado en todo lo que hagas. A Dios le interesa cada una de esas cosas como detalles que tú hagas, porque todo lo que tú haces, aún en lo secreto, tu Padre Celestial sabe muy bien lo que haces, lo que vives, sencillamente porque tú vives en la presencia de Dios. Vuelvo y lo digo, no nos podemos desconectar de esa idea. En ningún momento nos podemos desconectar de esa idea. ¿De acuerdo? Entonces podemos preguntarnos nosotros, ¿cómo el creyente puede vivir en medio de este mundo? ¿Cómo el creyente puede relacionarse de esa manera? Y si tu corazón constantemente está tras estas cosas, inclinándose tras estas cosas, el corazón del verdadero discípulo tiene un solo objetivo. El corazón del verdadero discípulo busca honrar a Dios, busca honrar a su Padre. La pregunta acá interesante es, ¿cómo puedes o cómo podemos hacer esa elección en medio del mundo en el que vivimos? ¿Cómo tú puedes elegir vivir para Dios? Es cierto, hasta el momento Dios nos ha elegido a todos nosotros para salvación. Pero eso no nos inhibe a nosotros de nuestra responsabilidad. El sermón del monte es un gran sermón que instruye y forma el corazón del discípulo. Pero también es un sermón que te pone en las manos la responsabilidad. Eres responsable de cómo relacionarte con Dios, de cómo tener intimidad, de cómo tener una vida piadosa, genuina con Dios. Y para eso estamos acá, por eso nos congregamos, por eso estudiamos la Biblia, por eso oramos, por eso leemos la palabra del Señor. Porque nos interesa tener una vida genuina, de piedad transparente con Dios. Entonces, asumiendo esto como discípulos, como los discípulos que somos de Dios, nos vemos enfrentados a las intenciones o a las inclinaciones que tiene nuestro corazón. Y esa es la importancia de la pregunta. ¿Cómo vas a elegir tú ser el discípulo de Dios, vivir para Dios? Y por eso es que Jesús, nuestro Señor, viene hasta acá y tiene algo muy importante que decir para nosotros. Y lo que el Señor viene a decir hasta acá es la manera correcta en que nosotros nos vamos a relacionar con Dios. Él continuamente ha estado hablando de la intimidad del corazón. Él continuamente está hablando de cuál es el corazón del creyente, de su discípulo. El problema está allí, el detalle está allí. Entonces, si Dios continuamente viene hablando de eso, por ejemplo, el versículo 4 del capítulo 6, para que tu luminosa sea en secreto, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Aún lo que hacemos por las demás personas es en secreto. ¿Ven?
El detalle entre Dios y nosotros está en lo más íntimo, en lo secreto. Mateo capítulo 16 nos va a decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo? Porque este es el punto acá. Si su alma se pierde, el secuestro es algo aborrecible y todos nosotros lo rechazamos, está bien. Una persona que caiga en esa situación, bueno, no sé, me imagino que deberá pagar entonces una suma de dinero y podrá conseguir la suma de dinero para pagar su rescate. Pero ni todo el oro, ni todo el dinero del mundo podrá rescatar el corazón del hombre cuando ha caído en la cárcel que Satanás ha preparado para el hombre. El verdadero problema no radica en el dinero, en los tesoros o en los bienes. El verdadero problema radica en el corazón del ser humano. Nos han estado alumbrando varias veces el día de hoy durante el Sermón del Monte que el verdadero problema radica en el corazón del hombre. Pareciera que Dios, por medio de esta invitación, nos está diciendo o nos está llevando a vivir una vida austera. No, no es eso. La verdadera respuesta del discípulo se encuentra en su corazón. ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? Yo creo que como discípulos de Dios podemos hacer una sencilla oración, porque Dios es el que se encarga de inclinar nuestro corazón. Podríamos decirle, Padre, inclina mi corazón hacia ti. Es Dios quien pone en nosotros, Filipenses, el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces no se trata de tener posesiones, no se trata y no está hablando de tener o de no tener bienes, ni siquiera está hablando de ahorrar dinero. Ese no es el enfoque de este punto. Si las cosas que Jesucristo mi Señor está diciendo aquí, las retienes en tu corazón, entonces velarás por ellas, y si velas en ellas, las pondrás en práctica, y si las pones en práctica, entonces permanecerás en Dios. Ese es también un objetivo de este sermón, el Sermón del Monte, que tú permanezcas en Dios. Hasta aquí podemos ver que es el mandato de Dios. Es lo que Jesucristo ha venido aquí a decir. Miren, muchachos, tengo algo que decirles a ustedes. Y lo que dice Dios aquí es, no acumulen tesoros aquí en la tierra. Ese acumular es hacerlo de una manera egoísta. El sistema capitalista se especializa tanto en enseñarnos a ser tan egoístas por nosotros, por nuestras familias, por nuestros propios hijos. No está mal, no estoy diciendo que esté mal. Solamente quiero que miremos un poco el sistema capitalista, cómo nos vuelve mezquinos, cómo nos vuelve, ¿verdad?, egoístas. No estamos dispuestos a compartir nuestro dinero. Bueno, tampoco me interesa hablar de ese tema acá, no es el objetivo de esta enseñanza. ¿Por qué viene Dios a hablar de esto acá? No acumulen egoístamente, mucho menos para dejar que su corazón sea arrastrado por esa pasión. El tema del dinero se puede convertir en nosotros en una pasión que destruye al mismo ser humano. Y lo veremos más adelante, porque aún cuando el ser humano es arrastrado por la pasión del dinero, se convierte incluso en nuestros días en una de las razones principales de divorcio, por ejemplo. Cuando la pareja no logra solucionar oportunamente y adecuadamente, bueno, sus diferencias económicas, sus problemas económicos. Eso no es un secreto. Pero lo que quiero decir es que cuando el creyente, el hijo de Dios, el discípulo de Cristo deja que su corazón sea arrastrado por esta pasión, por este desorden, dice Dios que esas cosas serán destruidas. No solamente esas cosas, también quien haya caído allá, quien haya dejado que su corazón sea arrastrado por eso, también será destruido junto con ello. Y el ejemplo es ese, aún el hogar se destruyó por causa de que dejamos dirigir nuestro corazón por ese lado. Es decir, las mismas consecuencias testificarán en nuestra contra. Las mismas consecuencias nos dirán a nosotros, hey, estás haciendo algo mal. ¿Cuál es la razón para
para no atesorar para nosotros. Por ejemplo, Jesucristo en el Evangelio de Lucas dice 12:21, así es el que acumula tesoro para sí, no es rico para con Dios. Entonces ya aquí el Señor, bueno, a través de este versículo nos empieza a alumbrar un poco más el camino. No se trata solamente de acumular egoístamente y solamente para uno, sino que se trata entonces de ser rico para con Dios. Y este es un tema que se trata ampliamente en el Nuevo Testamento. Y algunas razones para hacerlo, Dios las viene a exponer acá. Mira el versículo 19 nuevamente, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen. Una de las razones para no acumular egoístamente las cosas para nosotros mismos, es decir, para no dejar que nuestro corazón caiga en esas pasiones, el Señor lo viene a decir, es que todas esas riquezas serán destruidas. Como seres humanos tenemos una tendencia a poner nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra estabilidad en la cantidad de dinero que tenemos. Pero el Señor está diciendo acá que todas esas cosas serán destruidas, y cuando esas cosas sean destruidas, ¿en dónde quedará nuestra confianza, nuestra seguridad? ¿En dónde quedaremos nosotros? Trabajamos toda nuestra vida ahorrando en un fondo de pensiones, pensando que estaremos tranquilos en el mundo y podremos vivir nuestros últimos años tranquilos porque tenemos un ahorro en un fondo de pensiones. El ejemplo está, o el detalle está en cuántos fondos de pensiones no quebraron. En la última década, en los últimos inclusive 20 años, la República de Argentina es un ejemplo de eso. Los fondos de pensiones quebraron totalmente y las personas se quedaron sin su pensión. ¿En dónde quedó? No el dinero, la confianza, la seguridad de su corazón. Entonces Dios nos está alumbrando acá y nos está diciendo, oye, ¿en dónde estás colocando la confianza de tu corazón? ¿En dónde la estás colocando? Vuelvo y lo digo, es que no se trata de ahorrar, de no ahorrar, de comprar o de no comprar. No, la Biblia es muy clara. Mira la hormiga, oh perezoso, trabaja. El que no trabaja, que no coma. Es más, en Corintios dice, son los padres los encargados de heredar a los hijos. Y si va a heredar algo, ¿por qué es? Bueno, porque tiene un patrimonio. Dios nos da patrimonio. Pero el detalle es en dónde está la confianza de tu corazón. Dios nos está alumbrando importantemente este sentido. Ese tesoro terrenal será deshecho. Gastamos nuestra vida e invertimos todos nuestros años, nuestra energía, nuestra juventud, nuestra vida entera en ahorrar y en acumular pensando que eso será lo mejor, pero será destruido. Lo siento, te tengo malas noticias. Será destruido. O por lo menos eso es lo que dice Ezequiel capítulo 36, verso 5. Todas estas cosas serán destruidas por Dios. Las del más rico en el mundo, todo su dinero será destruido por Dios. Por eso dice, donde la polilla, donde el óxido corrompen. El óxido daña la plata, daña el oro. Suena extraño decirlo, amados hermanos, pero el reino de los cielos no está basado en un sistema capitalista. El reino de los cielos está basado en donde está tu corazón. Eso es lo que viene a decir acá el Señor. ¿Por qué razón serán destruidas estas cosas por Dios? Porque están robando tu corazón. Tu corazón le pertenece a Cristo, tu corazón le pertenece a Dios. Cada parte, cada molécula, cada centímetro de tu cuerpo le pertenece a Dios. Cada parte de tu vida le pertenece a Dios. Y aún el dinero mismo está robando. El deseo de ganar, de acumular, de atesorar, está robando tu corazón para el mundo. Y Dios lo está reclamando para él. Dios reclama tu corazón para él. Es responsabilidad de nosotros elegir esta parte entonces. La verdad es que un desenfreno en esta área traerá consecuencias muy funestas, muy terribles, muy desafortunadas para el creyente.
Una de estas situaciones es que el corazón del discípulo y su lealtad se verán tremendamente comprometidos. ¿Cómo poder ser leal a Dios? ¿Cómo poder ser fieles a Dios si mi corazón está dividido, si yo no le soy leal a mi Señor? El dinero pondrá en duda la lealtad que tú le tienes a Dios. Pero si tú te enfocas en sentarte a los pies del Maestro y escuchar su mensaje y escuchar su voz, entonces tu corazón estará más seguro. Otra razón por la cual Dios dice aquí, no acumulen así egoístamente, es porque esas riquezas serán robadas, serán hurtadas por ladrones. Allí en Juan capítulo 10, en el versículo 10 dice, si el corazón del discípulo que no ve en el reino de Dios su tesoro y no estima como más, y no lo estima como lo más valioso para su vida. Vayamos por favor allí por un momento. Juan capítulo 10, el verso 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El detalle está en esto. Satanás no viene a robar dinero, pero si tu corazón está en tu dinero, entonces él robará el corazón del creyente. Él robará el corazón de las personas en ese sentido. Robará entonces tu propia vida, tu propia mente, tu propia tranquilidad. ¿De qué manera será esto posible? ¿Será posible esto porque esta es una de las zorras pequeñas que arrebatan? Esta es una de las zorras pequeñas que destruyen y por las cuales debemos tener mucho cuidado. Dios va a hablar acá nuevamente para ir a Mateo, por favor. En el versículo 19, volvámoslo a repasar. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre, es decir, el óxido, destruyen. Donde ladrones penetran y roban. Esos tesoros que se tienen allí podrán tenerse muy bien acumulados. Los tesoros en aquella época, en la época antigua, aún para las personas que vivían en Judea, estaba depositada en sus vestidos. Para ellos su riqueza estaba en sus vestidos. La polilla se los comía. Estaba en el oro y en la plata que lograban acumular. El óxido los destruía. Las casas allí estaban construidas por una especie de barro donde los ladrones podrían por la pared hacer un hueco y penetrar a las casas y robar. Nuestra esperanza no puede estar puesta inclusive en esto. ¿Cómo te sientes a salvo? ¿Cómo sentirnos a salvo de esta situación si ponemos nuestra esperanza en lo que no es? No hay una manera, una forma de cómo sentirnos a salvo. ¿En dónde entonces nos podremos sentir a salvo? Porque ya Dios nos viene diciendo claramente, no lo pongas allá porque perderás tu tiempo, perderás tu dinero, perderás todo lo que tú has trabajado. No te enfoques allí. Metafóricamente es poner la esperanza del mañana en las riquezas, es lo que Dios viene diciendo. Es confiar más en las riquezas que en Dios. Nuestro tesoro no puede estar allí. Podrás ahorrar en el banco la cantidad de dinero que logres. Podremos tener ese objetivo, pero ¿cuál es el propósito de eso? ¿Qué es lo que el hombre busca realmente? ¿Qué es lo que el hombre está buscando y persiguiendo al acumular su dinero en el banco? ¿Un 2%? ¿Un 3%? ¿Es eso lo que está buscando el ser humano? ¿Por eso se desvive por buscar un 5% de los réditos de su dinero? Yo creo que aún si Cristo no es el Señor de nuestro dinero y de nuestra economía, resulta muy absurdo tener dinero. Resulta muy ilógico tenerlo. Porque entonces solamente estaremos buscando un capital que aumente en un 3, en un 5, en un 10%. Eso no es garantía de ningún bienestar futuro. Y concuerdo yo con John Piper en ese sentido porque él dice, serán devoradas por la inflación. Todo cuanto ganamos en el dinero, la inflación se lo come. Entonces, ¿por qué vamos allá?
No puede estar allá nuestro tesoro. Año a año las cosas se deprecian, año a año tenemos menos poder adquisitivo, año a año no hay garantía de nada. Termina la frase John Piper diciendo, todo esto será carcomido por la muerte. Así que hoy por hoy, mis amados hermanos, existen agencias para tratar de asegurar nuestra vida en este sentido. No hay esperanza de esto. Entonces la esperanza del creyente es llegar a pensar de que en Cristo está su confianza, de que solamente en Él está la esperanza de los bienes que realmente tiene. Es estar en el gozo de su Señor. El tesoro del creyente es estar en el gozo del Señor, rodeado del amor sin igual que Él da. El Señor va a decir que esta es la gran riqueza con la que Él nos ha bendecido. Cosas como estas. El gozo de nuestro Señor, la alegría de estar en Él, su amor inigualable e interminable en nosotros cada día disfrutando de su amor por la eternidad. Hay un pasaje paralelo, leímos una parte en Lucas 12 que viene a hablar también a nuestro corazón en ese sentido, es el versículo 21. También les dijo, estén atentos, cuídense de toda forma de avaricia. Volviendo aquí al Sermón del Monte, el Señor está haciendo una diferencia. El mundo se comporta y vive de una manera. Déjenlos a ellos vivir y desarrollar su vida de esa manera. Ustedes hagan diferente. Ustedes sean muy objetivos. Ustedes hagan las cosas bien hechas. Y la manera de tener dinero y de acumular es esta manera. Primero que todo, que nuestro corazón no sea robado en ese sentido. Estén muy atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia de todas estas cosas, su vida no consiste en sus bienes. No podemos pensar que nuestra vida está hecha porque hemos tenido bienes en esta vida. Y sigue hablando allí, pero en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, necio. Esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Otra situación que nos viene a desanimar, a desalentar en lo que trabajamos toda nuestra vida. ¿Para quién será lo que hemos provisto? Versículo 21, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Versículo 33, vendan sus posesiones y den limosnas, háganse en bolsas que no se deterioren. Aquí está el punto importante, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Pensábamos ser ricos. Dios le dijo a una iglesia, tú te consideras rico, pero eres pobre y desventurado. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Esos son los verdaderos negocios o el verdadero enfoque que nosotros debemos hacer. El tesoro del creyente no está en los bienes del mundo. El tesoro del creyente está en los cielos, donde no se agota. Si pensamos de una manera de cómo invertir bien la vida que tenemos, invirtámosla en algo que no se agota, invirtámosla en algo que no se acabe. Los tesoros del cielo no se acaban, no se deprecian. El que usted como genuino discípulo de Cristo piense más en las cosas de este mundo, lo está llevando por un camino sin sentido. Pero si usted se enfoca cada vez más en pensar en Dios como el tesoro de su corazón, esto lo une más a Cristo. Lo estaba diciendo Mari más temprano. Entregarse a las cosas del Señor hará que tu corazón esté más cerca de Él, que tus pensamientos estén más cerca de Él. Esto le ayuda al creyente a dejar de mirar tanto su propio corazón, de preocuparse tanto por sí mismo y colocar en Jesucristo su esperanza, su confianza y el enfoque de su vida. Para empezar a mirar a aquel que es verdaderamente rico. Mío es el oro, mío es la plata. Pero vuelvo y lo digo, no podemos ver el evangelio de Dios y el reino de Dios en términos económicos o capitalistas.
Él es el dueño del oro y la plata. Él es el Señor de todo. Él es el Dios de la vida. Él es el Dios de la eternidad. Esas son las cosas que debemos estar persiguiendo, la vida de Cristo en nosotros. Amados hermanos, no se enreden en los negocios de esta vida. Podemos vivirla, comprar y adquirir, pero no se enreden en los negocios de esta vida. Es tan triste ver cómo grandes ministerios están detenidos, están allí arruinados simplemente porque colocaron su corazón en lo que no es provechoso, en lo que se destruye aquí en la tierra. Todos somos testigos de esto. Personas que tienen talentos dados por Dios, brillantes personas, muy inteligentes, muy intelectuales, pero espiritualmente sus vidas están arruinadas. Sus ministerios se han detenido. ¿Por qué? Porque el enfoque, el propósito de su corazón está en el camino equivocado. La segunda parte, el segundo punto en el versículo 20, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Es para decirnos la elección que Dios le presenta al hombre. Ya nos dio el mandato. Oigan muchachos, no acumulen tesoros egoístamente, no dejen que su corazón caiga allá. Les presento una segunda alternativa, Dios está diciendo acá. Y la segunda alternativa es esta: acumulen en el cielo. ¿Quieren ser ricos? Sean ricos en el cielo. Esta es la segunda alternativa que Dios le da al ser humano. Pero vuelvo a poner el punto sobre la I. Tú tomas la decisión. Ya Dios te eligió para salvación. Ya tú eres discípulo de Cristo. Estás en la familia del Señor. ¿Hacia dónde irás? Como Dios le dijo a Caín: oye, mira, el mal está en la puerta. Escoge tú. Y una y otra vez es el mismo mensaje que Dios da a la nación de Israel. Oigan muchachos, escojan bien. Escojan bien. Yo creo que nos podemos enfocar en eso, en ese sentido. En cómo elegir bien las cosas para que no se esfumen en la vida, para que nuestra vida no se desaparezca. Cuando está hablando aquí de que serán destruidas, un énfasis de esa palabra es que serán esfumadas como el viento, como la niebla, que de un momento a otro sopla el viento y se desaparece. La vida se desaparece, las ganancias y la riqueza se desaparecen. Hagan bien los asuntos, tomen buenas decisiones, escojan el reino de Dios y de su justicia. Elijan un tesoro no terrenal, sino elijan uno espiritual, uno celestial. Y hagan lo necesario para abonar en ese tesoro. Cristo nos presenta entonces aquí esa elección. ¿Por qué? Porque los tesoros del cielo son incorruptibles. Los de la tierra se corroen. ¿Por qué? Porque estos tesoros del reino de Cristo no serán dañados, no serán robados. ¿Quién robará tu salvación si tu corazón está en Cristo? ¿Quién robará la confianza y la seguridad de tu vida si tu corazón está en Jesús? ¿Quién podrá apartarte de la vida eterna si tú estás en Cristo Jesús? Parte de esta vida que Dios nos ha dado está aquí expresa en lo que Dios nos viene hablando en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte. Un tema es lo que Dios ha hecho para el ser humano, lo que Dios ha establecido su plan y su propósito, y cómo Él se relaciona hasta nosotros. Por ejemplo, Juan 3:16. Él nos amó y envió a su Hijo. Pero la otra parte está en nuestras manos. Para que todo aquel que en Él crea, debemos ir a Él. ¿Cuáles son estas cosas, estos tesoros en los que Dios nos está invitando a invertir nuestra vida? Temas como la compasión, la bondad, el aumento de nuestra fe, la esperanza puesta en Cristo, la caridad, la ayuda entre hermanos, el perdón entre hermanos, la ayuda mutua. Estas son tesoros en el cielo que nos harán ricos para con Dios. Recuerde lo que dijo el Señor allí en Lucas. Estás acumulando, pero no eres rico para con Dios. Para que esto suceda, será necesario entonces que el discípulo tome tiempo a los pies del maestro. Recuerda que este sermón
está dado especialmente para un grupo de personas que están allí sentadas a los pies del maestro, que están sentadas con él. Un ejemplo de esto es Marta y María, muy afanada, la una por la vida, pero la otra tomó tiempo para sentarse a los pies del maestro. Este es un detalle que el discípulo debe aprender a discernir diariamente. ¿Cómo diariamente tú, como discípulo del Señor, estás dispuesto a sentarte a los pies del maestro y a aprender de él? Que tu vida sea transformada todos los días por él. Que tu pensamiento sea renovado todos los días por el Romanos 12:2. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Es estando allí a los pies de nuestro Señor. Es el crecimiento espiritual. Dios de lo que nos está hablando aquí es de tu crecimiento espiritual. ¿Cómo está tu desarrollo espiritual? ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? O debiendo ser ya maestros, ¿debo hablarles como indoctos? Debiendo ser ya personas maduras en el espíritu, maduras en Dios, ¿debo tratarlos como niños? ¿Debo darles leche espiritual? Debiéramos crecer y dar frutos, y frutos dignos de arrepentimiento. El Señor aquí, la parte profunda de este sermón del monte es: crezcan, sean maduros, sean genuinos hijos de Dios, genuinos discípulos de Cristo. Sean genuinos, crezcan, abunden en obras para salvación. Pablo va a decir que todas estas cosas deben permanecer en nosotros, en Timoteo. Todas estas actividades temporales y sus consecuencias no permanecerán. Pero en las que Dios nos está invitando a hacer, estas son eternas. Ahora es el momento. Este es el momento, es ahora y el cuando en que el genuino discípulo de Cristo decide que el reino de Cristo es más importante para él. Ese es el reto que nos presenta la palabra del Señor. ¿Estás dispuesto a decidir que el reino de Dios sea más importante para ti y para tu vida? ¿Estás dispuesto a decidir algo como eso? ¿Estás dispuesto a cambiar lo vano? Un joven se acercó al Señor y le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Lo que el Señor le dice de fondo es: cambia tu actitud, la actitud de tu corazón. Cambia el propósito de tu corazón. ¿Estás dispuesto a cambiar el propósito de tu corazón? ¿Estás dispuesto a cambiar el énfasis de tu corazón? ¿Pasar de lo vano a lo eterno y a lo real? Esto es lo que está diciendo el versículo 20. No acumulen aquí, háganlo en el cielo, cambien su forma de hacerlo. Es la propuesta del Señor Jesucristo. El versículo 21 entonces nos va a mostrar la verdad que nos libera. ¿Quién puede leer el versículo 21, por favor? Amén. Ok, entonces nos vemos enfrentados a la pregunta importante aquí: ¿cuál es tu tesoro? Los tesoros que encontramos aquí en la tierra, ya lo hemos visto, son pasajeros, pero los de Dios son eternos, no son corruptibles ni perecederos. Estos tesoros que Dios nos habla entonces son eternos y son los que debemos buscar. Pero el detalle, el asunto está aquí en el tesoro de tu corazón. Y ese es el énfasis del sermón del monte abiertamente. El detalle aquí es que Dios está hablando de nuestro corazón. Dios está hablando de nosotros. Debe ser claro para todos nosotros que el cambio surgirá muy gradualmente. El cambio estará en nosotros y en un momento nuestro corazón cambiará de sentido. En un momento nosotros abandonaremos todo lo que Dios ha dado a nuestras vidas. No puede ser así. Ese cambio que Dios ha venido produciendo en la iglesia del Señor, ese cambio que Dios está haciendo en sus vidas como discípulos del Señor, como hijos de Dios, va gradual. Ustedes van creciendo en el Señor. No pueden exponer ese cambio que Dios está haciendo en sus vidas abandonándolo para abrazar lo terrenal. No puede ser así. Nuestro corazón debe estar centrado en Dios.
en buscar honrarlo y glorificarlo solamente a Él. De repente entonces pasar a un tiempo en el que no nos damos cuenta en dónde está ubicado realmente nuestro corazón. Hay cristianos que día a día se esfuerzan y van y vienen, pero no saben en dónde está ubicado su corazón. Esa es la pregunta de esta sección. ¿En dónde está ubicado tu corazón? ¿Sabes en dónde está ubicado tu corazón? ¿Sabes cuáles son las intenciones? ¿Sabes qué es lo que estás buscando? Dime qué es lo que estás persiguiendo en tu vida. ¿Cuál es el propósito que tú estás teniendo? ¿Tienes claridad de qué es lo que estás persiguiendo? ¿Sabes claramente? ¿Lo ves claramente? El Señor nos está abriendo los ojos para verlo a Él y ver lo que nosotros debemos estar persiguiendo. Y de hecho es pasar tiempo con Él, es que nos demos cuenta que nuestro corazón ahora debe estar inclinado en los intereses del Señor, no en los nuestros propios y personales. ¿Cómo puede el dinero desviarnos del propósito de Dios? ¿Cómo puede el dinero desviarnos de todo esto? Los ejemplos saltan a la vista y son muchos. ¿Cuántos de nosotros o de personas que nosotros conocemos están estancados en este asunto? Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Nos habla allí de que el discípulo sabe que ha sido comprado por precio. Tú has sido comprado por precio. Ahora, ¿cuál es la respuesta que debemos dar? El discípulo entiende cuál es esa respuesta entonces. Primera de Corintios 6, 20. Dice aquí la palabra del Señor. Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Lo dije al iniciar la enseñanza. Tu cuerpo es de Dios. Cada centímetro de tu vida le pertenece a Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquemos entonces a Dios. Como lo dije hablando de la iglesia en Apocalipsis, debemos ser ricos para con Dios. No es de sorprender que continuamente vemos al Señor rodeado de multitudes, muchedumbres siguen al Señor. Pero el mensaje de Dios continuamente se dirige a una manada pequeña, como lo dice en Lucas. Hey, manada pequeña, no teman, no tengan miedo de lo porvenir, no tengan miedo de dónde estará su vida, ni de cómo se van a vestir, ni de cómo van a ustedes a comer y alimentarse. Enfóquense y esfuércense en una sola cosa, en buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, el Señor se encargará de esto. Nuestro propósito es esforzarnos en este sentido. ¿Por qué? Porque a vosotros, dice el Señor allí, es dado el reino de los cielos. No temáis, porque todas estas cosas os serán añadidas. ¿Estamos dispuestos entonces a no temer, a poner nuestra confianza en el Señor? Yo creo que necesitamos la ayuda de Dios para poder caminar en este orden. Mucha gente le siguió por mucho tiempo, pero llegó el momento en que ya su corazón no estuvo allí. Simplemente cambió de sentido, cambió de dirección y perdieron todas sus enseñanzas, perdieron todo el tiempo con el Señor y persiguieron sus propios intereses. Pero la esperanza de esta manada pequeña atesora lo más fuerte en su corazón y es la fe que Dios les ha dado en su vida. Este mundo es pasajero. Todo será destruido, ya lo vimos. Pero entonces el que pone su corazón en el Señor recibirá no una cuenta en el banco, no bienes y posesiones, sino una herencia incorruptible. Para poder recapitular entonces, el mandato divino del Señor es: no acumulen tesoros en la tierra. Hazlo. Esa es la orden de Dios, ese es el mandato de Dios, eso es lo que Dios nos está invitando a hacer. No lo hagan allí. Lo que deben hacer, la alternativa entonces que Dios nos está dando allí es: háganlo en el cielo. Trabajen y esmérense por hacerlo en el cielo. Porque todo lo demás será destruido y todo será cambiado y transformado. Pero la verdad que ahora libera a nuestro corazón es esta: tu corazón
está en el Señor, le pertenece a Él y a Él inclinas tu corazón. Cuanto más ames a Cristo, cuanto más entregues tu devoción a Él, cuanto más estés dispuesto a entregar tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, más hermoso será Cristo para tu vida. Necesitamos ver la hermosura del Señor y su santidad y su gloria, pero para llegar a hacerlo, para llegar a verlo, hay que ahondar y profundizarnos en las palabras de Cristo. El mensaje del Señor es supremamente claro en este sentido. Es supremamente fácil de entender acá. Entregar nuestro corazón al Señor. Quiero terminar simplemente con una cita bíblica en Isaías 33:6. Por favor, acompáñame allí. Isaías 33, versículo 6 dice la escritura del Señor así: el Señor es nuestro tesoro. Así de sencillo. El Señor es nuestro tesoro. ¿Estás dispuesto tú a cambiar de énfasis y a cambiar de propósitos en tu vida? El joven rico no estuvo dispuesto. El joven rico no quiso hacerlo. Dios nos invita hoy a hacerlo para Él. Si hay algo de lo que nosotros debemos entonces arrepentirnos y si hay algo que nosotros debemos confesar esta mañana, hagámoslo. Tal vez pueda ser un Dios, perdóname, porque mi corazón ha estado buscando los bienes de esta tierra. Señor, perdóname porque el enfoque y mi propósito en la tierra está desviado de tu reino y de tu gloria. Difícilmente creceremos en el Señor entonces. Podemos decirle, Señor, perdóname, me arrepiento. Quiero que me ayudes, Señor. Pueda que el creyente vea que su vida está muy enredada en estos asuntos y que no crece. ¿Está tu vida estancada? ¿Está tu vida detenida porque tus propósitos están más enfocados en esta tierra? Bien, es el momento entonces de hacer cuentas con el Señor. Porque Cristo es un Señor que pide cuentas. Y hoy nos está pidiendo cuentas de en dónde está nuestro corazón. ¿Estás dispuesto a rendir tus cuentas al Señor? Da cuentas de tu servicio, dijo el Señor. Entonces yo quiero invitarte esta mañana a que oremos al Señor y a través de esto rindamos cuentas a Dios. A que a través de nuestra oración sencilla delante de Dios digámosle, Señor, sí, mira, sabes, tienes razón. He estado buscando donde no debo estar buscando. Ayúdame, Señor. Ayúdame en este sentido. ¿Qué le parece si usted se pone en pie un momento y oramos? Oramos a Dios. Yo le invito entonces a que por un momento hagamos ese análisis. Hagamos el análisis de, Señor, bueno, vengo a rendir cuentas. Vengo a hacerlo. Es mejor rendir cuentas aquí y no al otro lado. Oremos, Señor. Señor Dios,